para que tú seas otra persona, para que tus creencias, tus emociones y tus conductas dejen de existir, esa personalidad tiene que morir, literalmente. Biológicamente, bioquímicamente, hormonalmente, en conexiones sinápticas, en memorias emocionales, si ya no quiero ser esta persona que piensa, siente y actúa de cierta manera, tengo que renacer o tener una resurrección en una persona que piensa, siente y actúa de una manera distinta. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Ananda Vida, la intimidad del espíritu. Aquí acompañado por Alejandro Peterson, Agus Nava y pues muy emocionados de este nuevo episodio. Hace mucho no veo a Alex porque has estado moviéndote, ¿verdad, güey? Ando en Costa Rica, Ñagus, andamos Sí. por allá. Pues qué bueno, güey, que pudimos ya dar un espacio para que vinieras a- al spot, al podcast, a poder platicar un poquito más de la vida, de Ananda Vida, y pues de lo que normalmente intentamos hacer todos los días, que es cambiar, que es transformarnos, que es evolucionar, que es observar. Y pues Alex, te presento, es Alejandro Peterson, un maestro de meditación increíble, un amigo del corazón, que creo que tú tienes varias cosas que decirnos sobre cómo podemos acercarnos más a esta transformación o por qué deberíamos de cambiar. O sea, Una pregunta, Agus. A lo largo del tiempo de mi proceso de desarrollo, me he dado cuenta que prácticamente todos los seres humanos quieren tener una realidad diferente. O sea, hay algo que están buscando. Algunos están buscando salud, relaciones interpersonales más sanas, algunos están buscando abundancia, una experiencia mística. O sea, de alguna manera siempre hay una inconformidad con la realidad. Y la gran mayoría de las personas están esperando que cambie la vida, cambien los resultados o cambie la realidad para empezar a sentirse diferentes. sí, Pero en ese momento, pues las personas se vuelven víctimas, porque tratar de que cambie la realidad sin cambiar yo es virtualmente imposible. Entonces quedan como espectadores de la realidad, como si los hubieran puesto en un centro comercial o en un parque de diversiones a ver qué les tocó. Y creo que el propósito fundamental de Anandavida, de fondo, es que la gente tome conciencia de que son co-creadores de la realidad, pero que no lo sepan como concepto, que lo aterricen como experiencia, que puedan empezar a generar todos los cambios que quieren en su vida a partir de un cambio personal. sí. Sí, porque, bueno, entiendo cómo hay veces que la gente quiere que todo transforme externamente, ¿no? Bueno, a veces pensamos que necesitamos que cambie la realidad para que nuestras emociones cambien, para que nuestro entorno nos haga sentir más felices, más abundante. Si no veo una casa, si no veo una familia, si no veo el carro, ¿cómo me voy a sentir abundante? ¿Me entiendes? Y lo que yo he aprendido estos últimos años que me he metido más en este mundo es que la única manera de realmente transformar la realidad es transformándote internamente, ¿no? Porque si no cambias tú realmente cómo los sentimientos que estás sintiendo no los observas, no puedes entender realmente de dónde vienen, ¿no? Siento yo que esa es la clave como para poder realmente transformar la realidad, es qué sentimientos te tienen amarrados a esa realidad, qué sentimientos, qué emociones te mantienen conectado a esta inconformidad. Y una vez que puedes observarlos, que puedes entenderlos o que puedes integrarlos como parte de ti, suena muy fácil, ¿no? La gente piensa que es algo muy sencillo, pero
no para, o sea, no para, no es como que ya integré, ya soy abundante. No, porque hay otra prueba siempre. Yo siento eso, ¿no? Sí, justamente. Y algo que pasa, Agus, es cuando una persona sostiene un estado emocional por un tiempo largo, ese estado emocional se integra como un rasgo de personalidad o como parte del estado del ser. O sea, hay personas que llevan 20 años enojadas y entonces el enojo no es un estado de ánimo alterado, Sí, es un rasgo de personalidad integrado. Y como no tienen un elemento de comparación distinto al enojo, tú les preguntas cómo estás y te van a decir bien. Y en el fondo creen que están bien. Por eso la manera más simple de poder medir cómo te encuentras, desde mi punto de vista, es cómo está mi vida. Si mi vida está ordenada en todas las áreas, seguramente la calidad de mi mente y la calidad de mis emociones están en la misma frecuencia de lo que estoy viviendo o experimentando. sí, Por eso yo soy tan, o sea, soy un hombre tan apegado a la meditación. Yo me aventé en una búsqueda, ha de haber sido por ahí de mis 32 años y ahorita tengo 50. Hace 18 años empecé una búsqueda como en forma. Acabé llegando a un grupo de alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso. Tuve una experiencia en un retiro de cuarto y quinto paso que le dio el primer giro a mi vida. O sea, por lo menos en ese momento pude reconocer que había un poder superior a mí. Yo vengo de una familia atea. Digo, el día de hoy no pertenezco a ninguna religión, pero soy un enamorado de Dios y estoy totalmente convencido de la existencia de una fuente inteligente, omnisciente, omnipresente y omnipotente que es la dadora de vida de todo lo fenoménico. Y ahí empecé a buscarle como por todos lados. Entonces, empecé a leer a Deepak Chopra, a Osho, me metí en el mundo de la Advaita Vedanta, Bentinho Massaro, la no dualidad. Empecé a buscar, hice terapias del abrazo, constelaciones familiares, tapping, Psyche y MDR. Empecé a probar enteógenos. Mi primer eh, contacto con las medicinas sagradas o ancestrales fue el Cambó. Y luego pues me metí de lleno al Cambó, o sea, me hacía creo que Cambó una vez a la semana y acabé con todo el cuerpo lleno de puntos. Pero no fue hasta que conocí el trabajo del doctor Joe Dispenza, que sí, es reciente, o sea, debe tener unos, que me metí de lleno unos 5 años. Y ahí como que me empezó a hacer sentido todo, porque a pesar de llevar muchos años buscando procesos, lo que me pasaba a mí en particular es, estaba esperando que el proceso cambiara mi vida. O sí. sea, a ver si la ayahuasca me salva, ¿no? A ver. Estabas dando todo el poder a los factores externos, ¿no? Para que transformara todo interno. Eso que me dices de cuando internalizas una emoción al punto de que ya puede formar parte de tu personalidad, sí me toca porque puedo comprender que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo las creencias limitan toda nuestra percepción de la realidad. Y esas creencias muchas veces están en niveles de frecuencias, pues, más bajos y te mantienen anclado a esos sistemas emocionales. Eh, pero sí, también veo eso, o sea, veo que mucha gente busca esta experiencia externa para ver si con magia, literal, con magia divina o con algún antiógeno o con algún estado alterado de conciencia pueden encontrar los resultados de su vida. Y mira, creo que es bueno también buscar varios caminos para que tú encuentres el tuyo, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me comentas que con el método que más conectó contigo fue la investigación de Joe Dispenza. ¿A qué tú crees que se deba como la plenitud de la información que conectó contigo? Creo que por un lado tengo una mente muy analítica.
O sea, un rasgo de mi personalidad es que soy un hombre muy analítico, muy racional, y el doctor Dispensa lo es 10 veces más que yo. O sea, es Sí. un fanático de la investigación, es un neurocientífico prominente y además un hombre que pudo ir aterrizando en experiencias muchos conceptos espirituales y entonces ha buscado encontrar una fusión entre la espiritualidad, Y los fenómenos sobrenaturales y respaldarlos en ciencia. O sea, él lo que ha buscado es qué te está pasando en el cuerpo en un proceso meditativo. ¿Por qué sanó tu cuerpo en un proceso meditativo? Para que ya no quede como algo, como un fenómeno sobrenatural, sino que haya una convergencia entre neurociencia y espiritualidad. y está chistoso, ¿no? Cómo entre más se acerca la ciencia a estos temas como de espiritualidad o de energéticos o de Dios, cómo la ciencia, que al principio mucha gente piensa que es el camino completamente distinto al camino de la religión, cada vez se acerca a las mismas respuestas, ¿no? Que la conciencia es parte de la creación misma, o sea, no solamente estamos aterrizados en este mundo experimentándolo, sino estamos creando al experimentar. O sea, Justamente. eso está chistoso, y además me gusta mucho cómo está haciendo por ejemplo, investigaciones de Joe Dispenza dicen exactamente lo mismo que decían, pues, escritos herméticos hace más de 2000 años, pero simplemente con la investigación lógica y con esta visión científica y método científico que mucha gente necesitaba para poder confiar y soltar un poco la mente analítica, porque está chistoso como el camino muchas veces necesita ser la mente analítica, pero llega un momento donde la mente analítica está limitada, no sien Justamente, o sea, una de las partes por las que creo que es tan potente el trabajo de Joe Dispenza, número uno, que le acabas de dar al clavo, es el cerebro es una máquina de almacenar información, sí, pero a la hora de que yo quiero resolver un conflicto de mi vida, resulta que la única información a la que puedo acceder es la que está registrada en mi máquina de guardar información. Entonces, si toda mi programación está generando mis problemas, necesito una programación distinta para solucionar los problemas. Y la gente quiere cambiar su vida con la misma mente. No se sí, puede. Si estoy creando los problemas con mi mente, tengo que tener nuevos circuitos, nuevas conexiones neuronales, nuevas conexiones sinápticas. Debo de mover mi estado emocional, liberar mis memorias emocionales del cuerpo y cuando cambia mi energía, cuando cambia mi frecuencia mental y emocional, bingo, sí, cambia mi vida. Ahí es donde empieza el cambio. sí, sí, y es algo como que lleva todo un proceso de desprendimiento de anteriores creencias, ¿no? O sea, porque eso es lo que la gente a veces, busca darle solamente el lado bonito al crecimiento personal, o a la espiritualidad, o al camino de la iluminación, o a donde le vayas. Siempre buscan y piensan que es solo luz, y realmente es un enfrentamiento interno de creencias, o sea, de observar todas tus creencias, hasta las que tú no quieres observar, hasta las que ni siquiera creíste que podrías dudar, porque es algo que se te internalizó desde muy joven, y soltarlas. O sea, tienes que limpiar tu cerebro o limpiar tu mente de creencias que jurabas y que gobernaron tu vida para poder darle espacio a las nuevas creencias. Y eso requiere muchos cambios de pensamientos, de actitudes, de sentimientos, de emociones, pero si no las observas, y ese es el truco, si no las observas, creo que no hay manera de elegirlas, o sea, de elegir qué emociones, qué pensamientos, qué sentimientos van a guiar tu día. Si observas y eliges, es un poquito más fácil. Digo, yo creo que no hay camino fácil, o sea, creo que a pesar de a quien le vayas, el método que utilices no va a ser un camino fácil, pero, pero es importante que no sea fácil porque
Si no, no hay transformación. Sí, el camino no es fácil, el camino no es fácil. Creo que la parte más complicada, bajo la metodología que propone el doctor Dispensa, es aprender a observar mis pensamientos en lugar de vivir con mi atención en mis pensamientos. O sea, la mayoría de las personas tienen puesta su atención en sus pensamientos y por lo tanto, si donde pongo mi atención, pongo mi energía, no tienen la capacidad de observarlos. Todo lo que emerge le confiere en realidad. O Sí. sea, me topo con hombres que me dicen, oye Alejandro, ¿cómo le hago porque no puedo ir al gimnasio? Y lo primero que les digo es, date cuenta que eso es solo un pensamiento. O sea, te estás amarrado a la pata de la mesa o te esposaron en el poste o es solo un pensamiento. Pero como la atención está ahí, viene un segundo pensamiento. Sí, para mí es muy difícil, no puedo, pero bueno, igual y arranco la próxima semana, cuando tenga, y empieza una historia y viven atrapados en la historia de su pasado, repitiendo sus estados emocionales y evidentemente, si pongo mi atención en mi pasado conocido y tengo las mismas emociones, estoy generando un futuro predecible. Mi Sí. vida no cambia. Entonces, lo primero que propone el doctor Joe Dispensa es aprender a quitar mi atención de mi mente, de mi cuerpo, de mis emociones y empezar a poner mi atención en el espacio que me rodea. Es se llama un proceso metacognitivo o de concentración divergente. Y va llegando un momento después de algunos días de práctica donde hay algo que subyace a tu mente y que empieza a escuchar al Pepe Grillo o al diablito interno, pero ya hay alguien que lo observa. Entonces dices, no voy a ir al gimnasio y no, 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 es un pensamiento y ahí empieza el proceso del cambio. Y ahí se encuentra el observador que observa lo observado, ¿no? Exacto. Está chistoso porque, bueno, muchas veces cuando tomas esas decisiones de ya dejar este papel de víctima, dejar este sentimiento, como lo dices, ¿no? De pensamientos, emociones o creencias, incluso que se te han dicho por tanto tiempo y sigues y dejas de elegir, o sea, eliges, dices: "Ya no quiero vivir esto que este pasado que me ha pesado". ¿Por qué? Porque puedo observar que si sigo en esas emociones, en esos pensamientos, voy a crear el mismo futuro. Una vez que hacemos eso, tomas la responsabilidad de tu vida, ¿no? Ya no tienes oportunidad de justificarte, ya no tienes oportunidad de, es que no puedo porque tengo mucha chamba. Ay, güey, tú sabes muy bien que de esas 2 horas de chamba te vas a hacer pendejo 40 minutos. O sea, Sí, entonces, eh, nos encanta justificarnos, nos encanta victimizarnos a los seres humanos. Creo que es lo que yo he observado al ver mis propios pensamientos que me limitan a mí mismo por el miedo a la transformación. ¿Qué piensas de eso? ¿No sientes que es algo inconsciente? Hay veces que el ego no quiere cambiar. siempre. El doctor Joe Dispenza tiene 4 libros. La mayoría nada más han escuchado del Deja de Debe ser ser tú tú. y algunos del de Sobrenatural, pero tiene 2 libros anteriores. El primero habla del cerebro y el segundo se llama El placebo eres tú. Pero su tercer libro, que fue donde él ya tuvo una evolución brutal en términos de cómo sustentar a nivel científico el proceso del cambio, el nombre en inglés, el nombre original del libro es Rompiendo el hábito de ser tú mismo. Es Breaking the Habit of Being Yourself, el título en inglés. Le pusieron Deja de ser tú y habla de los patrones adictivos a nuestra personalidad. Para que tú seas otra persona, para que tus creencias, tus emociones y tus conductas dejen de existir, esa personalidad tiene que morir, literalmente, biológicamente, bioquímicamente, hormonalmente, en conexiones sinápticas, en memorias emocionales. Si ya no quiero ser esta persona que piensa, siente y actúa de cierta manera, tengo que renacer o tener una resurrección en una persona que piensa, siente y actúa de una manera distinta. Sí. Y ese cambio de
mi antiguo yo o de mi yo actual a mi nuevo yo, él le llama la noche oscura del alma o cruzar el río del cambio y duele mucho, Sí. mucho. No, ¿y cuántas noches oscuras del alma necesita un individuo para sentirse pleno con sí mismo? Yo, en mi experiencia y por lo que he podido observar a través de los años de platicar con hombres y mujeres que están en un proceso de cambio, creo que la parte más complicada es el primer cambio de personalidad a una nueva personalidad ascendida en términos de tener un poco más de pensamientos constructivos y edificantes, ir liberando ciertas emociones. Cuando te das cuenta de que cambiaste un poco e inmediatamente la vida refleja el cambio de forma positiva, pues te vuelves adicto al cambio. Sí, Eso lo he visto en muchas personas. Ya estás, ¿cuándo sale la nueva meditación? O vamos a mejorar esto, voy a cambiar esto, voy a revisar mis creencias. Es muy doloroso darte cuenta de que toda la miseria y la basura de tu realidad la creaste tú. Yo me acuerdo, Agus, cuando empecé con las meditaciones de Joe Dispenza, que venía de un proceso de colapso total, o sea, reventé una empresa, me divorciaron, broncas de alcohol, de tabaco, o sea, digamos que sí, deudas fuertes, una desvinculación con la familia, le quedé mal a mi hermano con un dinero, o sea, todo estaba como que tronado. Y yo decía, qué mala suerte tengo, o sea, porque aparte sí me esforzaba, pero el esfuerzo sin inteligencia es terquedad y acaba siendo estupidez. O sea, si yo me pongo a cambiarle la llanta a un coche, a quitarle el rin a un coche porque se ponchó y salgo con un cuchillo y un desarmador, sí, pues me puedo andar una semana lastimándome diciendo que yo empecé a las 7 de la mañana y acabé a las 10 de la noche y que la vida es muy injusta porque no sale la llanta, pero el que está cometiendo un error por estar programado de forma incorrecta y no tener la capacidad de observar y estar en la posición de qué mala suerte, eh, es lo que le pasa a muchos hombres. Y cuando te das cuenta que saliste con las herramientas incorrectas, que te lastimaste con sobreesfuerzo y que los resultados negativos fueron por mi responsabilidad, duele muchísimo. sí, Pero al mismo tiempo, del tamaño de la sombra es el tamaño de la luz, porque te das cuenta que si yo pude crear miseria, puedo generar virtuosismo, puedo generar abundancia o salud o completud. Y en ese momento empieza el me haré responsable de mi vida, ¿no? Me haré sí, responsable de mis actos y de cambiar. sí. No, yo personalmente te lo digo porque últimamente, bueno, no últimamente y siempre, eh, me he dado cuenta que siempre hay cosas que necesito cambiar, o sea, pensamientos, acciones. Y, o sea, actualmente yo sí me encuentro en esa posición, ¿no? Como de transitando de un antiguo yo a un nuevo yo, y me siento como que no me siento cómodo ni aquí ni allá, y es muy raro porque porque sí, tuve que matar muchas versiones mías, o sea, tuve que literalmente actuar como nunca hubiera actuado, pensar como nunca hubiera pensado, pero gracias a eso puedo sentirme un poco más expandido, me siento más libre. Pero aún así sé, y puedo observar en el punto donde estoy, todo el camino de trabajo que sigue. O sea, es como está padrísimo porque creo que por eso la gente se vuelve adicta a la transformación, ¿no? Porque no termina, siempre hay más que aprender, siempre hay más que trabajar, siempre hay más que enseñar, siempre hay más que edificar, porque es muy difícil estar presente todo el tiempo. O sea, más si estás en un ambiente que te pide a gritos tu atención, que te pide a gritos tu productividad, que te pide a gritos que seas alguien, que tu familia te indicó que tenías que hacer algo, que tu escuela te indicó que tenías que hacer algo, y cuando te sales de esos moldes y y dejas de actuar como ese personaje que la sociedad te indica que tuviste que ser, es en donde realmente como que no solamente te sientes bien contigo porque sales de una de un
de una imagen que tú tenías de ti mismo, sino que al mismo tiempo mucha gente te das cuenta de que mucha gente a tu alrededor, pues, no va a aceptar tu nuevo yo. Entonces, al tú transformarte, tienes que no solo dejar pensamientos, hábitos y emociones, sino tienes que soltar a gente, soltar situaciones, soltar trabajos, soltar oportunidades, porque ya no van con tu nuevo yo, ya no van con la nueva vida que deseas. Y, pues, digo, para eso es esto, ¿no? Para aprender, observar, dejar morir, para que nazcan nuevas oportunidades. Pero sí uno se siente perdido, ¿no? O sea, Que sí, o sea, vivimos en un vivimos en una realidad donde el sistema se ha dedicado a atrapar a todos los individuos para que permanezcan dentro del sistema. Y una de las mejores maneras de atrapar al individuo dentro del sistema es fracturando la atención, que es lo que está pasando ahorita brutalmente. sí, Donde pones tu atención, pones tu energía, y hay personas que están poniendo su energía en videojuegos, en series policíacas o telenovelas o pornografía. Entonces, una atención fracturada, pues, es un individuo control, que no tiene control sobre su vida, que está totalmente condicionado. sí, Y parte de la programación, pues, suena un poco fuerte, pero programan a la gente para esclavizarse, para cumplir sueños ajenos, para satisfacer demandas del sistema. Entonces, se vuelve complicado, pero una vez que alcanzas a observar cómo opera el sistema, estar fuera del sistema es una de las cosas más maravillosas del mundo. sí, sí, porque el sistema te hace creer muchas cosas, o sea, te hace creer que deberías de estar feliz con la vida que no te hace feliz. Te hace creer que solo existe este camino para ti y si fallas, alguien más va a tomar ese lugar por ti. Ujú, Te hace creer como tienen muchas creencias limitantes, por ejemplo, la competencia, por ejemplo, el miedo no deja de integrarte. O sea, todo el tiempo el sistema, creo que eso es lo que más hace bien, es te pone decisiones a base de miedo, ¿no? Y bueno, personalmente yo me he dado cuenta muchas veces en este proceso de transformación que al observarme a mí mismo y al observar mis creencias me he dado cuenta de que mucho de lo que soy principalmente fue de una familia que no tuvo varias herramientas, ¿me entiendes? ujú, Y cuando tú empiezas a obtener esas herramientas y a sanarte y a trabajar en ti, ahí es en donde más, bueno, personalmente es lo que me está pasando, cuando empiezas a observar que, hay tantos patrones heredados que, ya están tan internalizados que hasta sientes que son parte de ti, pero es lo más difícil. Bueno, ahorita personalmente yo lo siento así, me siento así como, es esta parte de mí que tal vez nunca hubiera observado si no me hubiera ido tan profundo, y es lo que dices, como dice en las leyes del péndulo, tienes que ir a la oscuridad si quieres alcanzar la luz. Es el mismo rango de frecuencia, o sea, ujú. y, todo se está moviendo. Entonces, agradezco siempre el miedo y la oscuridad, porque si no, no podría descubrir mi propia valentía, ¿no? Justamente lo que estás hablando, Agus, es el propósito de Ananda Vida. O sea, el sistema te ha dicho, hay tantas enfermedades y de hecho las vamos a colocar en un libro sobre las cuales no tienes control, son incurables, pero te voy a vender un medicamento quincenal o mensualmente durante toda tu vida, que te vas a sentir peor y no te va a servir para nada, pero te lo está diciendo una persona que tiene bata. Y el problema es que la persona que tiene bata también fue condicionada. Sí, Y Anandavida va a ser un espacio para mentalidades abiertas que estén buscando, que crean en que en este universo hay infinito número de posibilidades y literalmente son infinitos. La farmacia más potente del planeta Tierra está dentro de nosotros y nos han dicho
que eso no es cierto. Nos han dicho que no podemos sanar. Bueno, mentiras tan graves como creer que la empresa que te vende la Coca-Cola te va a vender un agua poderosísima para que estés en forma. ¿En quién podría creer ese tipo de mentiras si no es una persona totalmente condicionada? Sí, Pero el cerebro a tempranas edades no tiene la capacidad de discernir y eres una máquina de aprendizaje, aprende. de aprendizaje, de aprendizaje. Llegas a la etapa adulta con una cantidad de creencias limitantes brutales, la vida se ve limitada y entonces el sistema te dice: "No te preocupes, tú lo que necesitas es un buen coche, una ropa de marca, una mujer que sea modelo, o sea, vamos a buscar afuera todas tus carencias adentro, todas tus carencias internas las vamos a resolver con algo externo". Y la gente se queda girando ahí toda su vida buscando llenar una necesidad emocional interna a través de algo externo, y Ananda Vida va a ser una propuesta distinta, una propuesta para que verdaderamente reconozcan su poder personal, y el que esté dispuesto a chambearle va a tener resultados, es una ley. Eso es lo importante. Yo me he dado cuenta que el poder de sanación y transformación nunca va a estar en un factor externo. No hay medicina mágica o medicina que te haga sanar cualquier cosa. Incluso los mismos médicos te lo indican. Siempre que hay un medicamento o una nueva droga de las farmacéuticas, siempre te va a venir todos los efectos secundarios. Entonces, está muy chistoso cómo el sistema te dice: "Ah, te voy a curar con esta droga, tómatela, pero ahora esta droga te va a generar estos efectos secundarios, pero no te preocupes, por estos efectos secundarios, yo te vendo otra droga y ya sigues consumiéndome, sigues olvídate, tú no puedes sanar, olvídate, yo te voy a sanar". El sistema médico y estos doctores que han estudiado toda su vida el cuerpo te van a sanar. Y qué grande mentira nos han contado para que olvidemos nuestro poder sanador, nuestro poder interno de transformación. Pensamos que no tenemos tanto poder, pensamos que solamente necesitamos herramientas, necesitamos puestos, necesitamos personas, pero no, realmente ni siquiera necesitas el título, no necesitas que alguien te llame licenciado, maestro, doctor, para que tú puedas creer que sabes algo. Sí, realmente necesitas que una empresa te diga, o sea, que un conjunto de personas que además te están cobrando una lana para que tú puedas usar un título. Yo sí cada vez empiezo a dudar más y más y más. Y veo que mucha gente, y hoy en día, gracias a Dios, a pesar de que hay muchísimas más distracciones y hay más gente distraída que nunca, hay más gente observándolo. O sea, cada vez hay un más despertar general. O sea, sí veo un despertar general de conciencia, como un cambio de conciencia, cuando dejas de entender de que somos individuos y que todos somos como parte de una misma conciencia. Este despertar que estamos teniendo no solamente es porque, ay, yo lo aprendí con mis experiencias propias y nada más. Es porque está habiendo un despertar general y obsérvalo. Como artista lo puedo ver mucho. A los Beatles les preguntaron, oye, ¿cómo le...? Me acuerdo que hay una entrevista que le hacen a John Lennon, que le preguntan, oye, ustedes fueron punta de lanza en estas nuevas creencias, con sus canciones cambiaron al mundo y generaron un cambio de conciencia. Y John Lennon dice: "No, espérate, nosotros no somos ninguna pinche punta de lanza, solamente fuimos parte de esa conciencia. Somos músicos, escribimos de lo que estaba pasando". Y la gente se sintió completamente, eh, identificada con nuestra música. Pero no es porque yo esté en otro nivel, o yo tenga otra información, y yo sea un genio, es simplemente porque estoy conectado con la fuente que nos está dando a todos la misma información. Entonces, Justamente. solo hay maneras de decirlo. A mí me gusta también cómo hablas tú muy lógicamente, científicamente. Yo soy un poquito más artísticamente, pero hablamos de lo mismo, decimos lo mismo con diferentes palabras, y estoy seguro que la gente que escucha este podcast
entenderá que no es un lugar solo para aprender cosas nuevas, sino es para recordar realmente Ujú. la esencia de lo que realmente podemos hacer, ¿no? Así es, Agus. Y pues comentarle a la gente que en este espacio, en Ananda Vida, van a tener herramientas distintas. Son herramientas para que reconozcas que el verdadero poder se encuentra dentro de ti, que tus pensamientos son creadores, que tus emociones son la consecuencia de tu calidad mental y que si cambias tu sistema de creencias y tu estado emocional, tus conductas se alinean y tu vida cambia. O sea, el poder está en ti, pero dando una ruta para que puedan comprender cada una de las herramientas, ir paso a paso. Yo en los años que llevo haciendo meditaciones, para los que no sepan, Agustín es el artista que genera toda la magia musical de las meditaciones. Eh, Algo que he visto y que me preguntan mucho es por dónde empezar y siempre les comparto que la meditación es una habilidad, así como tocar el piano o la guitarra. Y si yo llego con un guitarrista y le digo quiero tocar como Paco de Lucía, pues me va a decir no es el momento. Vamos a aprender a tomar la guitarra, recargarla, reconocerla, etcétera, y ejercitar poco a poco. Y la meditación es lo mismo. O sea, en la meditación, lo primero que yo le sugiero a la gente es aprende a apagar la amígdala cerebral, que es parte de tu sistema nervioso central autónomo, o sea, que no te pide permiso. Y la mayoría de las personas viven en un estado de supervivencia permanente, con estrés, produciendo cortisol y adrenalina. Y hay meditaciones bien simples y cortitas, de 20 minutos, las de Sí. coherencia mente-corazón, que acabas de meditar y el cuerpo lo siente, te relajas y a partir de ahí se puede llegar el cielo es el límite. Sí, yo ahorita, pues, te he platicado, ¿no? Mi papá tuvo hace poco un evento cerebral en donde perdió la movilidad de su lado izquierdo. Y, pues, ahorita que lo fui a ver me he dado cuenta que, pues, no tuvo unos avances, pero después tuvo unos retrocesos, y como el proceso es complicado, yo sí le dije: "Oye, pa, esto", me dice: "Estoy muy frustrado porque mi cuerpo no me hace caso, ya no funciona". Yo: "No, espérate, si no funciona, no podrías hacer aunque sea esto. Si puedes hacer esto después de un rato". Es como aprender un instrumento. Yo le dije: "Cuando yo aprendí a tocar la guitarra, así fue. Yo no podía tocar do, güey". Yo le decía a mis dedos: "A ver, este y este". Y mis dedos están como: "¿Qué pedo, güey?". O sea, ¿por qué? Porque no hay conexiones neuronales. Y cuando tú quieres aprender a hacer algo, como lo dices con la meditación, es generar estas conexiones entre una neurona y otra para que tu cuerpo aprenda a hacerlo después en automático. Ujú. Lo que le pasó a mi padre, simplemente al tener este evento cerebrovascular, se pierden ciertas conexiones, como si una carretera de Cuernavaca a México, pum, pasa un terremoto y se chinga. Eso no significa que no se puedan volver a hacer esas conexiones neuronales, no se hacen en un día. No te vuelves un meditador experto de la noche a la mañana, no te vuelves un artista prodigio de la noche a la mañana. De ahí yo sí creo incluso que todo es una creencia, incluso el talento mismo es una creencia, el talento en lo que sea. Si tú crees que tienes este talento, vas a practicar las veces necesarias para que puedas poder ser un prodigio en cualquier disciplina. Entonces, eso que me dices me hizo acordar mucho de esta plática que tuve con mi papá, porque fue una manera de donde él entendió esto que no es tan sencillo de la noche a la mañana, y si alguien está en algún proceso de aprendizaje y siente que simplemente no tiene la cualidad o el talento o la manera de hacer algo, tienen que entender que no es un proceso, la transformación no es de la noche a la mañana. La transformación lleva sus etapas, etapas donde hay grandes avances, donde hay pocos avances, donde no hay avances, donde literalmente hay bloqueos y tu cuerpo o tu mente o no van a seguir avanzando, y es normal que vaya vaya fluyendo, es normal que vaya fluyendo, ¿no? Justamente, pues creo que es hora de cerrar El el podcast, podcast. bueno, pues qué bonito episodio,
muchas gracias por acompañarnos de nuevo, gracias Gracias. por hacer todo este proyecto realidad, y muchas gracias a la gente que nos ha acompañado en este bonito proyecto de la vida. Y, pues, ¿algo más que tengas que agregar? Nos vemos en el siguiente podcast y que se suscriban al canal, que nos sigan. Sí, suscríbanse al canal, síganos y no dejen de transformar su propio espíritu.